Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra. Oramos. Si es que aún me queda voz, Ayúdanos a conocerlo. Revélanos por tu Espíritu Santo quién eres. En estas semanas y estos meses donde estamos mirando tu persona gloriosa, eterna, incomprensible para nuestra mente, ábrenos el corazón a la revelación de tu Espíritu Santo, ilumina nuestros ojos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Podríamos abrir la escritura en Jeremías 9. (9:23), ténganlo ahí un segundito. Tomamos 2 meses para detenernos a considerar los atributos, las cualidades de Dios. Lo que me toca compartir esta mañana, me siento un poquito, no sé si decir inseguro. Cuando estuve de vacaciones me llevé un libro que está para, cualquiera puede acceder para leerlo, está en internet, se puede bajar gratis. Se llama El conocimiento del Dios Santo, de A.W. Tozer. Estuve mucho tiempo leyéndolo, capítulos, leyendo y releyéndolos una y otra vez. Esta semana me tomé el trabajo de grabarme leyendo algunos de sus capítulos y luego escucharlos varias veces. Y me encuentro con conceptos que quizás sean un poquito teológicos y resulta un poco difícil de captarlo. Y yo no sé si soy el mejor para explicar. Así que les voy a pedir que tratemos de estar atentos a ver si podemos seguir el hilo. Mucho de lo que voy a compartir esta mañana lo tomé de este libro tan hermoso, tan enriquecedor, de este santo hombre de Dios que ya ha partido a estar con el Señor. Dice Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Qué pasaje tan fuerte. Si alguien se va a alabar, se va a congratular, ¿vieron cómo hacían antes? Que sea en esto, que sea en conocer quién es Dios y entender cómo Él piensa, valora, actúa, decide. Esa es la gloria del hombre. La gloria del hombre es el conocimiento del Dios eterno. Otra frase que tomé de otro libro dice: el fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios tiene que ser la clara comprensión mental
de sus perfecciones, tal como las Sagradas Escrituras lo revelan. ¿Está bien? De nuevo, el fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios ha de ser una clara comprensión mental de sus perfecciones, tal como las Sagradas Escrituras lo revelan. No se puede servir ni adorar a un Dios desconocido. No se puede depositar la confianza en un Dios desconocido. Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Oseas 6:3 dice, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. Dios se quiere dar a conocer, Dios se quiere revelar. Y dice Juan, aquí es Jesús el que dice, en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Y me gustó este pensamiento. Como discípulos, como cristianos, no pensamos para poder creer, sino porque creemos, nos atrevemos a pensar. Parece un trabalengua esto, pero entiéndame el sentido. No es que estamos en un proceso de razonamiento donde el intelecto alcanza el conocimiento mediante la reflexión, la meditación. No. El Evangelio nos fue anunciado. El Espíritu Santo dio testimonio a nuestro corazón y por la fe creímos y entramos en el conocimiento de Dios. Pero ahora no dejamos la mente colgada en el ropero. ¿Se entiende? Sino que aplicamos nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra comprensión para captar toda la verdad revelada por las Sagradas Escrituras. Jesús dijo así, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestra mente tiene que estar abocada a examinar, escudriñar toda la verdad revelada acerca de cómo es Dios y quién es Dios. Hay una oración que me impactó mucho en este libro que la anoté para poder leerla. Se las leo. Dice así, Señor Todopoderoso, no el Dios de los filósofos ni de los sabios, sino el Dios de los profetas y de los apóstoles. Y lo mejor de todo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una pregunta aquí. ¿Me permites conocer tu santidad? Los que no te conocen, quizá te invoquen como un Dios distinto al que eres. Y así no te adoran a ti, sino una criatura de su propia imaginación. Por eso ilumínanos la mente para que te conozcamos tal como eres, de manera que te podamos amar de manera perfecta y alabarte dignamente. Todos los que invocamos a Dios por Padre, no podemos percibirle vagamente. ¿Cómo es Dios? Y la forma en que le servimos, la forma en que le adoramos, ¿va a ser alta, gloriosa y digna? ¿O va a ser pobre e inexpresiva? Depende de cómo ese Dios esté concebido en nuestra mente. ¿Está bien?
Por eso la importancia de que cada uno de nosotros entre en el conocimiento de la gloria, de las características, de los atributos del Dios eterno. Por eso Jesús dijo que la adoración precede al servicio. Cuando el diablo lo tentó, ¿se acuerdan? Inclusive lo tentó doctrinalmente. Dice que le llevó al pináculo del templo y le recitó un texto bíblico. Dice, arrojate, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero es el conocimiento del corazón del Padre lo que a Cristo le hace discernir que ese texto no tenía mucho que ver con el momento que le tocaba vivir. ¿Me explico? El conocimiento personal es lo que nos hace discernir a la persona. Cuando estamos cerca de alguien, podemos de alguna manera saber cómo es el reflejo de su actuar, cuáles van a ser sus reacciones, cómo valora, cómo piensa, cómo habla. Cuando estamos lejos de esa persona, es un interrogante su manera de operar. ¿Me sigue lo que quiero decir, no? Un cónyuge, un hijo, un padre, un amigo. Esa cercanía, ese roce nos hace saber quién es. Y si la confianza está depositada en él, por más que vengan con alguna calumnia, nosotros estamos confiados. Porque hay un conocimiento cercano que nos da descanso. Lo mismo ocurre con el conocimiento de Dios. En la medida que comenzamos a descubrir quién es Él, nuestro corazón entra en reposo. En la medida que le podamos adorar como Él es, nuestro servicio tendrá una expresión consecuente, coherente con la hermosura, el amor, la gracia, la justicia de su persona. Hay en la Escritura elementos que parecen contradictorios. Por ejemplo, ustedes saben que una de las cualidades de Dios es su ira. Dios se enoja. Es tardo para la ira, pero tiene un límite. Si no, leamos las Sagradas Escrituras y vamos a encontrar a Dios airado frente al pecado, frente a la rebelión de su pueblo. ¿Cómo podemos reconciliar esta cualidad de Dios con su tierno y dulce amor? Parecen que se contradicen, pero cuando entramos en esta revelación de su persona, en la mente estas dos cualidades se reconcilian. Siempre la iglesia va a predicar al Dios que conoce. ¿Está bien? ¿Hasta dónde le conoce? ¿O va a predicar al Dios que no conoce? En nuestras reuniones, lo que cantamos, la forma en que oramos, la forma en que anunciamos el Evangelio, está estrechamente ligada a la forma en que a Él le percibimos, le conocemos y le adoramos. Esta adoración siempre precede al servicio. Amén, hermanos. Tenemos el deber, la responsabilidad de descubrir al Dios de la Biblia. Tenemos la responsabilidad de descubrirlo. Repito, no lo podemos percibir vagamente o saber algunas cosas de Él porque alguien nos contó. Tenemos un llamado a entrar en este descubrimiento, en esta revelación que Dios nos da a través de la Escritura y del Espíritu Santo. Cuando estos conceptos no están claros, se filtran en el pensamiento imágenes de un Dios que no es noble. A ver, voy a dar un ejemplo.
La doctrina moderna o la expresión moderna de la doctrina de Balaam, el evangelio de la prosperidad, nos muestra un Dios que troca con el hombre. Vos le das una buena ofrenda de pacto y vienen bendiciones espirituales. Me pregunto, ¿qué Dios es este? Un Dios innoble. Por eso dicen estos escritores que un ídolo en la mente es tan peligroso como un ídolo hecho de manos. De alguna manera nos hemos acercado a un Dios que es incomprensible. Podemos buscar 1 Timoteo 6:16. Fíjense qué expresión tan fuerte, tan hermosa. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Habita en una luz a la que ningún ser humano puede acceder. Hay un relato que siempre me inspira, muy hermoso, en Éxodo capítulo 33. Moisés le ruega. Moisés quiere conocerle y ya le había conocido, pero el conocimiento de Dios siempre produce hambre de una mayor cercanía de esta gloriosa persona. Entonces Moisés le dice, Éxodo 33, 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Mas dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Bueno, pasó el tiempo, y en el 34:5 se nos relata cuál fue la experiencia de Moisés. 34 del 5 al 8. Dice, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardan misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y le adoró. ¡Qué escena tan gloriosa! Dios pasó proclamando su nombre. Y busqué esa palabrita. Proclamó. En el hebreo es un grito, un sonido que se emite en alto, como alguien que grita pidiendo socorro. Pasó la gloria de Dios y una voz en medio de la gloria proclamando quién era Él, definiendo cuáles eran sus cualidades. ¿Me siguen, no? ¿Quién era el que hablaba? El que hablaba era el verbo, la expresión, el Hijo que ahora proclamó, gritó y dijo quién era este Dios eterno, invisible. Y dio a conocer algunas de estas cualidades gloriosas. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Tenemos que decir que
¿Dios tiene nombre? Pregunto, ¿Dios tiene nombre? Sí, no. ¿Tiene o no tiene? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Eh? Jehová. Bueno, una vez lo escuché a Jorge explicar algo que no me lo olvidé más. Los hombres necesitan de un nombre. Vamos a imaginar que tenemos, a ver, algún Antonio, algunos Antonios acá. 1, 2, no hay tantos como yo pensaba. Antonio. Pero para poder distinguir los 2, 3, 4, 100, miles de Antonios que hay, se le pone un apellido. ¿Está bien? Entonces el apellido es Antonio López. ¿Cuántos Antonio López debe haber? ¿Eh? Entonces, para distinguirlo de lo demás, se le pone un número de documento. Entonces lo tenemos individualizado, Antonio López, DNI, número tal, tal, tal y tal. Pero pregunto, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Uno. No hay otro. Así que cuando uno dice Dios, ya sabemos a quién nos estamos refiriendo. Amén. Cuando Él define su nombre, en realidad lo que está definiendo es sus cualidades. Aún ese nombre Jehová, lo busqué, son 4 consonantes, YH, B corta H, y en el hebreo suena Yahvé, expresan su eternidad. El que era, el que es y el que será. Su nombre está expresando quién es Él. Y hay muchos nombres que expresan cómo son las cualidades de Dios. Recién dije algunas: fuerte, misericordioso, piadoso. Dios es amor. Es justo, es santo, es paciente, es manso, es benigno, es templado, es tardo para la ira, etcétera, etcétera, etcétera. Sus nombres definen cómo es su persona. Había hace unos años atrás, algunos se deben acordar, una serie, yo no la vi nunca, pero me acuerdo del nombre, que se llamaba El Nombre de Dios. ¿Se acuerdan? Era una especie de esa novela que dan a la noche. Y decía que el que descubriera el nombre, ese nombre oculto que Dios tiene, iba a gozar de grandes poderes. Hasta hay novelas escritas con eso, ¿no? Es sencillo. Nuestro Padre es el único Dios. Cuando nos referimos a Él, sabemos con seguridad que es Él a quien invocamos. Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Escuché un ejemplo que me gustó. Imagínense que en una tribu de aborígenes, de esas que todavía no tienen contacto con la sociedad humana, uno de los aborígenes encuentra un violín y lo mira. Seguramente cuando toca las cuerdas y ve la figura tan estilizada, se dará cuenta de que una persona muy inteligente lo hizo, ¿sí? Ahora, seguramente este aborigen no puede definir cómo es el carácter, la figura de quien construyó ese violín. ¿Está bien? Miramos la creación y de alguna manera la creación expresa que detrás hay un ser inteligente, un artista. Pero a menos que entremos en la revelación bíblica y en lo que el Espíritu Santo tiene para revelarnos, nos vamos a quedar con pocos datos acerca de quién es Él. El Dios inexplicable, el Dios desconocido. A ver cómo lo anoté. El Dios incomprensible para la mente humana.
No puede el hombre entrar en el conocimiento de Dios sino por revelación. Por la revelación bíblica, por lo que las Escrituras declaran y por lo que el Espíritu Santo nos comunica al corazón. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Ahora entendemos por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Para el discípulo, para el cristiano que abraza la verdad, que abraza la revelación, entiende, conoce, percibe por la fe. Para nosotros el órgano de conocimiento no es la razón, sino la fe. Por la fe entendemos y es la fe la que nos pone en contacto con estas verdades eternas. Nos acercamos a Él, nos acercamos a la Escritura, nos acercamos a la revelación bíblica con un corazón de fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo dije que era un poquito teológico esto, pero me ha ayudado a abrir mi mente a la gloria, a la inmensidad de este santo ser que nos tomó por hijos. El segundo punto tiene que ver con la autoexistencia de Dios. ¿Qué quiero decir con autoexistencia? Que Dios no tiene origen. Nacimiento, origen, es una palabra que se aplica a todas las cosas creadas. A ver, ¿alguno se hizo esta pregunta? ¿Cuándo nació Dios? Es una pregunta de un niño, pero fue una de las preguntas que yo me hice cuando me convertí. Algunos, a ver, ¿cuántos se hicieron esa pregunta? ¿Dónde nació? ¿Dónde empezó Dios? Parece que la mente choca con un concepto que no puede dominar, no puede abarcar. Todo tiene origen, todo tiene final, y resulta que Dios no tiene origen. Nos pone en conflicto esta verdad. Nuestra mente choca con una gran imposibilidad a tratar de manejar este concepto, tal como ocurre cuando pensamos en el tamaño del universo. Eso me pone en cortocircuito. Más cuando hablamos de millones de años luz. ¿Dónde termina? Y si termina en algún lado, del otro lado, ¿qué hay? Mejor no pienso, no lo entiendo. Mi mente choca con una posibilidad y en una era que se ha caracterizado por el descubrimiento científico, los hombres no tienen instrumentos para ponderar, medir y ver dónde termina este vasto universo donde Dios nos colocó. Y no sabemos dónde termina y es un misterio que colapsa nuestra mente. Lo mismo nos ocurre cuando pensamos en esta persona gloriosa, que no tuvo origen. ¿Cuándo empezó? No lo sabemos, desde tiempos eternos. ¿Sabes cómo me hace sentir esto? Muy chiquitito, con una cabeza muy chiquitita, sin la capacidad de comprender delante de quién estamos. Salmo 103:15. Dice el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó por ella el viento y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Es breve. Dice el salmista poéticamente, es como una flor que crece en el campo. Florece y crece y a los pocos días se marchita y se seca y no vuelve a aparecer. Y así es el hombre. Así de breve y efímera es la vida humana frente a la existencia eterna, frente a esta vida increada de un Dios que existió siempre. Un Dios majestuoso, un Dios incomprensible,
un Dios omnipotente. Salmo 90, versículo 10, si lo podemos buscar. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos, los que tienen mejor salud, son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar a nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Será que Dios nos puso en un universo tan vasto para que esta tendencia al orgullo y la arrogancia y a la petulancia, el hombre perciba lo pequeño que es, lo frágil que es su vida y aprenda a bajar la cabeza y a humillarse? Y al corazón venga la sabiduría de saber cómo tenemos que vivir de cara a la eternidad que nos espera. El otro punto es la autosuficiencia de Dios. Digo así, todas las criaturas, todos los seres vivientes se encuentran en necesidad. Un ser vivo dependen de muchos factores para poder subsistir. ¿Está bien? Todos, desde una ameba, un pez, un mamífero o el hombre. Pero pensemos en el ser humano. Cuando nacemos en un gran estado de fragilidad. ¿Está bien? Necesitamos de una mamá que nos cuide. Necesitamos de alimento, de abrigo, de protección. Necesitamos de amor. Ahora también se sabe que cuando un bebé no tiene ese contacto cariñoso de su mamá o de alguien que lo acaricie, la vida no... ¿Saben eso, no? Un bebé se le puede dar abrigo y alimento, pero si no tiene contacto físico con otro ser humano que le comunique cariño, el bebé muere. Fueron lamentables experimentos que se hicieron en la historia de la humanidad. Así que estamos necesitados de todo. Nacemos en fragilidad, pequeños, sin ninguna capacidad de autosuficiencia. Abrigo, cariño, alimento, aire, agua. Y además necesitamos de medicina. Porque el hombre, cuando va envejeciendo, el cuerpo empieza a fallar. ¿No es así? Yo cuando tenía 20 y pico de años pensé que a mí no. Pero cuando va avanzando el calendario, me doy cuenta que el cuerpo empieza a fallar. El sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, y somos tan frágiles que necesitamos de medicina. Durante toda su vida el hombre necesita el contexto de relaciones que lo nutran también. Si el hombre no está enmarcado en una familia, en un contexto de relaciones humanas, se afecta emocionalmente. Cae presa de la depresión, de la desesperanza. El hombre no puede vivir en soledad. Ustedes se dan cuenta del estado de necesidad en el que nacemos, vivimos. Y a lo largo de toda nuestra vida no hay ninguna autosuficiencia en nosotros. Ahora hay una gran diferencia con Dios. Dios no necesita de nadie. Está totalmente pleno y completo en sí mismo. Si dijéramos que Dios necesita algo, no sería Dios. Hago una pregunta. A ver, es una pregunta tramposa. ¿Dios nos necesita?
A ver. Sí, no. ¿Dios nos necesita? Bueno, para los que dicen que sí, tengo una mala noticia. Dios no nos necesita. Usted, déjenme explicar. No, ya me están... Dios no nos necesita. Imagínense que todos los hombres del mundo de pronto quedaran ciegos. ¿El sol dejaría de brillar? Si todos los hombres del mundo se volvieran ateos, ¿Dios en su majestad y su gloria sufriría alguna pérdida? Y si todos los hombres se convirtieran a Cristo, ¿Dios sería enriquecido en su plenitud? No. Dios está pleno, completo, no tiene necesidad alguna de que nadie le dé nada. Nadie le debe nada a Él. Y Él da a todos con toda generosidad. Pero voy a aclarar. Este ser que no nos necesita, nos ama. Y cuando nosotros vamos a Él, ¿saben quién es el que se beneficia? Cada acercamiento del alma a Dios es un ascenso. Y cada alejamiento es una bajante y una pérdida. Pero Él sigue siempre rodeado de gloria y de esplendor completamente suficiente en sí mismo. Una Trinidad viviendo en una gloria eterna. Pero pensó y amó al hombre, lo creó y hizo el tremendo acto de amor de entregarse. Porque nos ama, no porque nos necesite. Dios, dice A.W. Tozer, no necesita que lo defiendan. Un Dios que necesita ser defendido es un Dios que solo nos puede ayudar mientras haya alguien que lo ayude a Él. Solo podemos contar con Él si gana el continuo vaivén de la batalla entre el bien y del mal. Un Dios así no puede exigir el respeto de los hombres inteligentes, sino solamente su compasión. A ver, en la tierra hay ruido, en los cielos hay ruido, hay una confrontación espiritual y hay una humanidad que se levanta en rebelión y hay un murmullo de blasfemia, de capricho, de arrogancia. Pobre Dios, los hombres no le hacen caso. ¡Qué problema más terrible! Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. No necesita tu ayuda, ni la mía. Él está pleno en su esplendor. Y nos invita a que nos pleguemos en su amor para comunicar el Evangelio que salva. Su trono es inconmovible, es eterno. Pasarán los cielos y la tierra y las huestes espirituales de maldad van a militar, pero fácilmente Él podría resolver el problema, porque Él es Dios y no hombre. Limpiemos nuestra mente de toda percepción deformada de quién es Dios. Trabajemos para que nuestro pensamiento acerca de Él sea el correcto. El del Dios que revela la Biblia. Y no de un Dios que a veces parece una caricatura manejada por el cristianismo de masas. Vayamos a las Escrituras, descubrámosle, adorémosle, sepamos quién es Él. Y nuestra fe va a tener un basamento sólido. Y nuestro andar se va a revestir de una seguridad que no tiene aquel que no le conoce. Ahora, ¿qué produce meditar? Estamos hablando, vamos a seguir hablando acerca de estas cualidades, estos atributos del Dios eterno.
¿Qué produce meditar en estas verdades? Lo primero que digo es que nos pone en contacto con su majestad. Perdón si soy un poco fuerte cuando digo que muchas de las expresiones culturales del cristianismo contemporáneo le han despojado de su majestad y de su alta dignidad. Escuché hace poco un hombre que me gusta mucho, como la música que hace, Steve Green, diciendo, tengamos cuidado cuando nos acercamos al trono de Dios. La forma en que le adoramos, cantamos, tiene que ser digno de todo aquello que Él es. Y muchas de las expresiones de hoy me parece que están divorciadas de esta altísima dignidad y esta majestad del Dios eterno. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Acerquémonos a Él con temor y reverencia y meditar en estas cualidades van a hacer que nuestra mente le perciba desde esta gloriosa majestad y inspire en nuestro corazón un temor reverente, una verdadera adoración. Creo que Néstor el domingo pasado habló del quebrantamiento de Usa. ¿Saben quién era Usa? Es así, yo no estuve el domingo pasado. Usa era un levita. Y un levita que no leía la Biblia. El arca no podía ser llevada arriba de un carro. Israel no cuidaba el arca. El arca cuidaba a Israel, porque allí estaba Dios manifestado en gloria. Así que lo subieron arriba de un carro y se ve que el carro empezó a tambalear. Así que este hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Puso la mano encima para que no se cayera. Y a Dios le desagradó y le hirió. Un hombre sin conocimiento, sin revelación, sin captación de quién era Dios, pero metido en el santuario en las tareas de levita. Es peligroso andar con Dios sin saber quién es Él. Descubrirle inspira en nuestro corazón un gran respeto y un temor reverente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Querés andar bien? ¿Querés andar bien? Aprendamos a temerle. Y que este temor sea consecuencia de captar quién es Él. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso produce detenernos y reflexionar acerca de estas verdades. Mirar a Dios en esta inmensidad, en esta eternidad, en este misterio de su persona gloriosa, nos da una percepción más clara de cuál fue la humillación de Cristo. Desde donde Él descendió desde la luz inaccesible, desde la eternidad, desde la total autosuficiencia, se acercó para revelarse, para revelarnos quién era Él. Escuché un ejemplo que me gustó mucho, se los quiero compartir. Todos saben quién era Beethoven, ¿sí? No el perro, ¿eh? Beethoven fue uno de los grandes músicos, una de las grandes mentes creadoras. Su música es clásica porque van pasando las generaciones y esto tiene tan alta calidad y excelencia que permanece. Dice que una vez este buen hombre, que dicen que era un hombre muy hosco y aparte medio sordo, estaba en un encuentro social, en una reunión social, y conversaba con uno y conversaba con otro, y se acercó a hablar con una nenita. Y él empezó a hablar, la nenita sin saber que él era Beethoven. Están algunos enganchados con el perro, ¿eh? Entonces él le dice, ¿vos tocás algún instrumento? Sí, toco el piano. Ah,
¡Ay, qué bien! ¿Y qué tocas? Bueno, yo toco Bach, toco Mozart. ¿Y no tocas Beethoven? No, Beethoven es muy difícil, no lo entiendo. A Beethoven le estaba diciendo. Así que después de esa cordial charla, este genio compuso una obra muy hermosa y muy sencilla. ¿Saben cómo se llamaba la nena? Elisa. Y ahí nació para Elisa. Así que se lo envolvió y se lo regaló. Y es el genio descendiendo a un nivel de un niño y dándole algo hermoso para que pueda experimentar. Na, 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 na. Esa, ¿se acuerda, no? Pasa el carrito de los helados con esa. A ver, descendió en un gesto de generosidad y de amor, descendió al nivel de la niña. Ahora, el Dios de la gloria, el Dios eterno, el que es increado, existe desde siempre, nadie lo creó, no lo entendemos. Totalmente pleno, autosuficiente, no necesita de nada ni de nadie. Pero de pronto se hace pequeño, se humilla, se acerca a nosotros, nos habla en un lenguaje que nosotros podemos entender. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Y el más glorioso, el más grande, el más potente, viene entre nosotros como el más manso y el más humilde entre los hombres. Y viene chiquitito y nace en el vientre de una mamá y se gestó y tuvo que tomar el pecho. Terrible. Y hubo que lavarlo y enseñarle. Y se rodeó de hombres sencillos y lavó los pies de sus discípulos. Y nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los discípulos, cuando empezaron a captar quién era Él, cuando le vieron resucitar muertos, cuando le vieron caminar sobre el mar, acá papá, nosotros estamos cerca de Él. Ahora viene la restauración del reino de Israel. No. Sencillos como palomas. Como yo les he hecho, así ustedes hagan. Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cuando vemos el afán de conquista de algunos personajes de la historia, hace poco estuve, por curiosidad, siempre me ha interesado mucho ver lo que ocurre en las guerras. Hay muchas cosas que se manifiestan ahí. La valentía, la amistad, el coraje. Los hombres son llevados a extremos donde a veces hasta el alma se quiebra. Y he leído mucho acerca de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera. Y me puse a ver el otro día el uniforme de los jerarcas nazi. Estamos hablando de 42, son 70 años. Y cuando uno ve la hermosura de esa ropa, la elegancia, las botas de caña larga, las insignias, las sombreras, las pecheras, les mandó el ego a sus generales, a sus soldados, les mandó el ego a las nubes para que tuvieran hambre de poder y conquistaran y sojuzgaran. Pero este que nos invita a nosotros a conquistar el mundo, nos manda como el Padre le mandó a Él, como el Padre me envió, así yo los envío.
Nos envía en la hermosura de la santidad. Nos envía en su mansedumbre y humildad de carácter. Nos envía con esta sencillez con la que Él se movió entre los hombres. Hermanos, termino así. No apliquemos nuestra mente a... Hoy hay una sobredosis de información. Me gusta, necesitamos estar informados. Pero hay una catarata de datos, imágenes, que viene constantemente sobre nuestra mente, sobre nuestros ojos, sobre nuestros oídos, que a veces nos hacen ser personas distraídas, superficiales. Y las Escrituras nos invitan a ser escudriñadas, a detenernos y reparar quién es Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tenemos que encontrar lugar para aquietarnos, para ir a las Escrituras, para hacerlas el objeto de nuestra meditación profunda, para que el Espíritu Santo tenga en nuestras vidas el espacio de dedicación intelectual y de quietud emocional para revelarnos quién es Dios, quién es Cristo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a seguir hablando en estos meses de los atributos de Dios. Pero también en la forma en que encaramos nuestros días y semanas, en medio de esta sociedad tan acelerada, veamos cómo podemos detenernos para conocerle y en razón de conocerle, adorarle dignamente. Amén. Ponemos de pie.